Nunca planeé enamorarme de la hermana multimillonaria de mi cuñado. Y definitivamente no planeé confesarlo en medio de una carretera cubierta de niebla, con el Pacífico estrellándose contra los acantilados debajo de nosotros. Hasta las pasadas Navidades, Victoria le era solo un nombre lejano para mí. Una leyenda intimidante en movilidad sostenible. El tipo de mujer sobre la que lees en revistas de negocios, no alguien que te altera el ritmo cardíaco. Pero en esas Navidades, algo cambió. Una mirada que duró demasiado. Una conversación que se sintió demasiado honesta. Un silencio en el que toda mi vida se reordenó. Decidí enterrarlo, ser buena, ser leal, pretender que era solo admiración. Así que cuando terminamos a solas en ese viaje costero entre Monterey y San José, pensé que podría manejarlo. Pensé que podría mantener todo pulcramente sellado. Estaba equivocada. Esta es la historia de cómo un viaje en coche forzado, una espesa manta de niebla y una confesión terriblemente honesta pusieron mi idea de lealtad. Amor y hacer lo correcto completamente patas arriba. Mientras te cuento esta historia llena de emociones, haz clic en la campanita para suscribirte y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me llamo Emily Carter. Tengo 34 años y, durante la mayor parte de mi vida, he sobrevivido eligiendo silenciosamente la opción segura. Soy una arquitecta especializada en conservación histórica, teatros antiguos, edificios municipales olvidados, casas con escaleras torcidas y ventanas obstinadas que se niegan a cerrarse. Paso mis días convenciendo a los inversores de que una fachada de piedra agrietada vale la pena salvar, que un edificio con cicatrices aún tiene alma. Es gracioso, en realidad. Soy tan buena defendiendo el alma de las estructuras antiguas, pero cuando se trata de la mía, siempre he sido mejor parcheando grietas que admitiendo lo que realmente se está rompiendo. Ese fin de semana, estaba en Monterey por mi cuñado, Mark. Trabaja en logística para Ale Movery, la empresa que Victoria construyó desde cero, flotas eléctricas, infraestructura verde, todos los titulares. El retiro fue uno de esos eventos corporativos pulidos, hotel frente al mar, decoración minimalista, todo en tonos neutros y madera reciclada. El aire olía a sal y a café expreso. Las ventanas del suelo al techo enmarcaban el océano como una pintura cara. La gente caminaba con tarjetas de identificación y botellas de agua con la marca, hablando de proyecciones y asociaciones sostenibles. No se suponía que yo estuviera allí. Mi hermana, Claire, fue la invitada como familia, y yo era solo la arquitecta introvertida que a veces aparecía en días festivos con planos y ojos cansados. Pero hubo un problema de última hora con el cuidado de los niños, y preguntaron si me gustaría ir en su lugar. Vamos, había dicho Claire por teléfono, necesitas un descanso. Simplemente disfruta del océano. Niagara Falls finge ser una esposa rica durante un fin de semana. No tuvo que pedírmelo 2 veces. El trabajo había sido implacable, y mi idea de cuidado personal últimamente había sido una segunda taza de café. Solo había un problema con decir que sí. Victoria, las pasadas Navidades, la conocí propiamente por primera vez. Llegó tarde a nuestra cena familiar en San Francisco, nieve en su cabello oscuro. Aún en una llamada en alemán mientras le entregaba su abrigo a Mark. Esperaba a alguien ruidosa, arrogante, tal vez incluso descuidada con las personas. Estereotipos de multimillonarios, ¿sabes? En cambio, era callada, vigilante, cortés hasta la exageración, escuchaba más de lo que hablaba. Why? Luego me había arrastrado a esta larga e inesperada conversación en la cocina mientras todos los demás discutían sobre el postre. Sobre arquitectura, sobre la ciudad. Sobre cómo siempre había envidiado a las personas que construían cosas que realmente podían tocar. Yo me había reído, ella se había relajado, y en un momento me miró como si estuviera memorizando mi rostro. Me había desconcertado. Esa noche, tirada en el sofá cama de Claire, tuve que admitirme que lo que sentía por Victoria no era solo admiración,
No era solo la emoción de la proximidad a alguien poderoso. Era atracción aguda, inquietante y absolutamente prohibida en mi libro mental de reglas. Así que después de las Navidades, hice lo que siempre hago con los sentimientos peligrosos: construí un muro de debería a su alrededor. Es familia indirecta, es la hermana de tu cuñado. Es Mayo Ere, es muy pública, es imposible. Por eso, en el retiro de Monterey, decidí mantener mi distancia. Mi plan era simple: quedarme cerca de Claire y Mark, disfrutar de la vista, leer en el vestíbulo y fingir que si me encontraba con Victoria. Mi corazón no se aceleraría de inmediato como un ascensor defectuoso. Esa mañana, el vestíbulo del hotel bullía de energía nerviosa, presentaciones, talleres, una gran reunión sobre la expansión europea. Me senté en una mesa de la esquina con mi cuaderno abierto, dibujando distraídamente arcos, columnas, el perfil de una mujer que intentaba no reconocer en el papel. El aire acondicionado zumbaba, luchando contra el calor del sol que entraba por el cristal. Mi café estaba tibio. Me dolían los hombros por estar demasiado sentada y no moverme lo suficiente, y mi teléfono vibró con un mensaje de Claire. Puede que lleguemos tarde al almuerzo. Algo salió mal con los archivos. Mark está flipando, Frunchi Alcino. Unos minutos más tarde, escuché la voz estresada de Mark antes de verlo. Ahí estás. Se acercó, con las mejillas sonrojadas, tirando de su lanyard. Necesito un favor enorme. Me explicó en fragmentos rápidos y, sin aliento, documentos físicos cruciales dejados en San José, un problema con un mensajero, alguna falta de comunicación con la oficina principal. Necesitaban esos archivos antes de la sesión de la junta de la tarde. No puedo irme, dijo. Se supone que debo estar en reuniones de preparación toda la mañana. Pero Victoria ofreció un coche para ir a buscarlos. El problema es que tampoco quiere que ninguno de los ejecutivos se vaya. Así que preguntó si alguien de familia podía ir. Se me tensó el estómago. ¿Y pensaste en mí? ¿Conoces el área de la bahía?, dijo. No te importa conducir. Y, sinceramente, prefiero confiar en ti que en algún becario al azar. Abrí la boca para decir, claro, iré, imaginándome sola en un coche eléctrico elegante, escuchando música, un viaje por carretera en solitario con el océano a mi izquierda. Esa fantasía duró exactamente 3 segundos. Porque Mark añadió, como si no fuera nada, Victoria va contigo. El mundo se estrechó. El hotel, el océano, el zumbido corporativo. Todo se desvaneció en un solo pensamiento agudo. No se trataba solo de atracción. Se trataba de proximidad. De estar atrapada en un espacio pequeño con alguien que, sin saberlo, convertía mi cerebro en estática. ¿No está ella ocupada?, pregunté, tratando de sonar casual. Ella insistió, dijo, esos documentos son delicados. Quiere asegurarse de que todo se maneje correctamente. Está esperando en la entrada lateral ahora. El antiguo coche prototipos. Dijo que te gustaría. Por supuesto que sí. Sentí que el calor subía por mi cuello, una mezcla de halago y pánico. Mis dedos se curvaron contra el borde de la mesa. Di que no, susurró una pequeña voz en mi cabeza. Puedes decir que no. Pero miré a Mark, genuinamente ansioso. Wailaba, la que siempre gana, habló más fuerte, no seas difícil. Sé útil, sé segura, sé buena. Tragué saliva con dificultad. ¿Está bien?, dije. Air. Y así es como salí de un hotel frente al mar al aire fresco y salado de Monterey, con el corazón ya acelerado, sabiendo que estaba a punto de subirme a un coche con la única mujer que me había prometido evitar. La entrada lateral del hotel daba a un camino de entrada más tranquilo, lejos del bullicio de la conferencia principal. El aire olía más fuerte aquí, a algas marinas, un toque de gasolina de algún coche más antiguo que no pertenecía a todos los SUV eléctricos silenciosos. Aparcado cerca del bordillo había un vehículo inusual,
elegante y compacto, con curvas suaves y un aspecto ligeramente retro. Su pintura era un verde azulado metálico apagado, mate en lugar de brillante, capturando la luz gris de la mañana de esta manera suave y discreta. Incluso si no hubiera sabido que era uno de los primeros prototipos de Victoria, lo habría adivinado. El coche tenía su energía minimalista, controlado, un poco intimidante. Ella estaba de pie junto a la puerta del conductor, con una mano apoyada en el techo, mirando algo en su móvil. Victoria a la luz del día era de alguna manera aún más desconcertante que en Navidad. Sin vestido de noche, sin entrada dramática, solo líneas limpias y poder silencioso. Llevaba jeans oscuros, una camisa blanca entallada remangada y una chaqueta gris ligera. Su cabello oscuro estaba recogido, con algunos mechones sueltos alrededor de sus sienes. Cuando escuchó que se abría la puerta, levantó la vista. «Emily», dijo, y mi nombre en su voz le hizo algo extraño a mi pecho. «Gracias por aceptar esto». Su voz era baja, tranquila, del tipo que hacía que la gente se inclinara sin darse cuenta. Aparentemente soy la única lo suficientemente prescindible como para ser enviada a hacer recados de emergencia. Romy, acortando la distancia. La comisura de su boca se levantó, casi una sonrisa. Al contrario, dijo, simplemente prefiero confiar las cosas importantes a personas que realmente prestan atención. Mi pulso se aceleró. ¿Cumplido o solo observación? No pude decirlo. De cerca, noté pequeños detalles que me había obligado a olvidar desde Navidad, la tenue cicatriz cerca de su ceja izquierda, la suavidad del cansancio alrededor de sus ojos, la forma en que olía, sutil, como a cítricos y algo cálido, casi como a cedro. Se movió hacia el lado del pasajero, sorprendiéndome. «Conduce tú», dijo, lanzándome la tarjeta llave. He visto lo que las carreteras costeras de California les hacen a las personas que piensan que son invencibles. Prefiero no ser la que esté al volante hoy. Nuestros dedos se rozaron cuando la atrapé. Solo piel contra piel por una fracción de segundo. Cálido, constante, pero el contacto envió una pequeña descarga eléctrica por mi brazo cheliva. Claro. Por dentro, el coche era más silencioso de lo que esperaba. La puerta se cerró con un golpe suave y aislado, cortando el sonido del océano. El interior olía ligeramente a nuevo, mezclado con ese mismo tono cítrico que se aferraba a ella. Ajusté el asiento, consciente de cada movimiento. Victoria se acomodó a mi lado, abrochándose el cinturón de seguridad con movimientos precisos. Así que, dije, más para llenar el silencio que otra cosa, San José, ¿verdad? ¿La oficina? Sí, los archivos están en un gabinete seguro. Saben que vamos. Se giró ligeramente hacia mí. ¿Te sientes cómoda conduciendo? Crecí en estas carreteras, dije, arrancando el motor. El tablero se iluminó silenciosamente. Bueno, ¿no en estas carreteras? Exactamente. Pero lo suficientemente cerca. Mientras nos alejábamos, sentí su mirada en el costado de mi cara. No invasiva, solo atenta. Los primeros minutos estuvieron llenos de charla práctica, rutas de navegación, tiempos, el programa de la sesión de la junta de la tarde. Me aferré a la logística como a un salvavidas. Ella también me di cuenta. Así que, dije, con los ojos en la carretera, este coche es diferente de tus modelos habituales. Es uno de nuestros primeros prototipos, dijo. Lo conservamos como un recordatorio de cuántos errores cometimos al principio. A mí me parece perfecto, no lo es. Escuché la leve sonrisa en su voz, pero es honesto. Puedes ver todo lo que aún no sabíamos. Me arriesgué a echarle una mirada. Ahora estaba mirando por la ventana. La costa comenzaba a revelarse mientras nos incorporábamos a la autopista 1. El océano se extendía a nuestra derecha. Azul acero bajo un cielo que cambiaba entre el sol y las nubes. La carretera se curvaba a lo largo de los acantilados,
el tipo de vista que la gente vuela por todo el mundo para ver. Dentro del coche, el aire se sentía cargado. Cada vez que cambiaba de carril o tomaba una curva, era hiperconsciente de su presencia, de la forma en que su cuerpo se movía con el movimiento, de lo cerca que estaba su mano del panel de la palanca de cambios, de cómo nuestros codos casi se tocaban en el reposabrazos. El coche golpeó un pequeño bache. Su mano se extendió instintivamente hacia la consola central, sus dedos rozando la parte posterior de los míos. Me aparté demasiado rápido. Y luego fingí que solo estaba ajustando mi agarre. «Lo siento», murmuré. «No tienes que disculparte por existir cerca de mí, Emily», dijo en voz baja. Me reí, pero salió demasiado suave. Mala costumbre. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno de lo que no estábamos diciendo. Traté de concentrarme en las cosas sensoriales, el leve zumbido del motor eléctrico, el lejano rugido de las olas contra las rocas. La forma en que la niebla de la mañana se aferraba al parabrisas antes de que los limpiaparabrisas la despejaran. Tenía las palmas húmedas en el volante y mi corazón latía más rápido de lo que merecía el ritmo suave del coche. «Las pasadas Navidades», dijo Victoria de repente, con los ojos aún en la vista. «Tenía la intención de invitarte a algo, pero no lo hice, se me cerró la garganta. De todos los temas posibles, había elegido el que me había prometido que nunca volveríamos a visitar». «Sí», pregunté con cautela. Ella asintió, apretando la mandíbula. Había una exposición. Antiguos edificios industriales convertidos en espacios de arte, en Berlín. «Pensé que te gustaría, pero decidí que sería». Complicado, la palabra colgaba entre nosotras. Familiar, pesada. «Berlín está muy lejos, solo para ver ladrillos desmoronándose», dije, intentando darle ligereza. «Hablas de ellos como si fueran personas», respondió. «Los defiendes», pensé. «Que podrías apreciar una ciudad que intentó darles otra vida». Me dolió el pecho, inesperadamente. No por lo que dijo, sino por darme cuenta de que había pensado en mí después de Navidad. «¿Por qué no me lo pediste?», me escuché decir. Ella exhaló. «Pensé que te estaría pidiendo que entraras en una historia para la que no te habías apuntado». Apreté el volante con más fuerza. «No tienes ni idea», pensé. Por el rabillo del ojo, la vi girar la cabeza, estudiando mi perfil. «Emily», dijo suavemente, «¿te he hecho sentir incómoda desde Navidad?». La pregunta golpeó como una ráfaga repentina de viento contra el coche. Sentí los latidos de mi corazón en las yemas de mis dedos en mi Padre. Podría decir, por supuesto que no. Podría mantenerme a salvo. En cambio, mantuve los ojos en la curva que se avecinaba y dije la casi mentira más honesta que pude lograr. «A veces me hago sentir incómoda a mí misma», murmuré. «Simplemente estás cerca cuando sucede». Ella no respondió de inmediato, pero en mi visión periférica vi sus hombros caer ligeramente, como si se acabara de confirmar alguna respuesta que no había querido. Afuera, los acantilados se alzaban más altos, la niebla se espesaba en la distancia. La carretera se estrechó, y con ella, cualquier ilusión de que este sería un viaje simple y neutral. Cuando pasamos Big Sur, el cielo se había atenuado, aunque todavía era media mañana. La niebla rodaba desde el océano como un humo de movimiento lento suave de árboles, señales de tráfico, la línea donde el mar se encontraba con el cielo. Victoria se estiró hacia adelante y bajó la suave música instrumental que el sistema del coche había elegido por sí solo. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo. Me reí nerviosamente. «Siento que pasamos personal hace 30 kilómetros, punto justo». Ella entrelazó las manos en su regazo. Era un pequeño gesto, pero había aprendido a leer el lenguaje corporal tanto en las salas de juntas como en las cenas familiares. Esta era Victoria tratando de mantenerse unida. «Pareces», buscó la palabra, «cuidadosa. No solo a mi alrededor. En general, es eso.
Una elección cuidadosa. Casi sonreí. Es historia, dije. Crecí en una casa donde mantener la paz era un deporte olímpico. Mis padres se peleaban en silencio, mi hermana explotaba ruidosamente y yo era la árbitra que nunca conseguía un silbato. Ella dejó escapar un suave aliento que podría haber sido una risa. Eso suena agotador. Pero me enseñó algo, continué, con los ojos en la carretera. Que a veces amar significa elegir lo que te duele menos, no lo que realmente te hace feliz. Que si causas la menor interrupción, eres la buena. ¿Sigues creyendo eso? Pregunto. Creo que es seguro, dije. Feliz es impredecible. Seguro, sé cómo manejarlo. La niebla se espesó. Encendí los faros. El mundo exterior se redujo a un túnel de gris y blanco. ¿Y tú? Pregunté, mirándola. ¿Naciste tomando decisiones estratégicas despiadadas? ¿O eso vino después? Sus labios se curvaron levemente. Nací queriendo desaparecer, dijo. Eso me sorprendió. Tú, ella asintió. Mis padres eran personas ruidosas. Grandes galas benéficas, grandes discusiones, grandes expectativas. A mi hermana le encantaba el centro de atención. A mí me encantaba sentarme en las escaleras donde nadie podía verme, escuchando todo. Entonces, ¿qué pasó? Una cámara, dijo simplemente un periodista. Una historia para la que no estaba lista. Al menos en los titulares Alger. Los correos electrónicos filtrados. Las fotos, su expresión atrapada en medio de una discusión, congelada en el tiempo para que todos la analizaran. Pensé que tenía el control, dijo. Pensé que si tomaba buenas decisiones, si era lo suficientemente cuidadosa, nadie podría tocarme. Entonces, de repente, mi vida privada era una presentación de diapositivas para extraños. Aprendí, muy rápidamente, que querer algo con la persona equivocada puede costarte. To do. La forma en que dijo persona equivocada se alojó en mi pecho. Lo siento, dije en voz baja. No lo siento. Me sorprendió con eso. Ya no. Aprendí quién se quedó, quién no. De lo que soy capaz de sobrevivir, pero dejó marcas. Se golpeó ligeramente el pecho. Como cuando restauras un edificio, añadió mirándome. Puedes lijar, puedes repintar, pero algunas grietas son estructurales. Sonreí con tristeza. Me has estado escuchando más de lo que pensaba. Te he estado escuchando desde Navidad, dijo, casi en voz baja. Mi corazón se detuvo. Me concentré en mi respiración, dentro y fuera, como el ritmo lento de las olas debajo de los acantilados que ya no podíamos ver. Para romper la intensidad, le conté algunos de mis proyectos, el teatro en ruinas en Oakland que habíamos salvado de la demolición, la casa victoriana que había descubierto que había sido dividida en pequeñas habitaciones para inquilinos y cómo estábamos tratando de restaurar su dignidad. Hizo preguntas que demostraban que realmente se preocupaba por las respuestas, no solo por mantener una conversación cortés. ¿Y tú? Pregunté. ¿Alguna vez piensas en hacer algo? Más pequeño. Ella arqueó una ceja. ¿Más pequeño? Menos global. Aclaré. Mueves flotas, negocias con gobiernos, construyes infraestructura. ¿Alguna vez quieres simplemente, no sé, arreglar una ventana rota tú misma? Se miró las manos. A veces, admitió. A veces pienso en ser dueña de un pequeño café en un lugar donde a nadie le importe cuál es mi apellido, o en hacer muebles. Algo donde, si se rompe, es solo madera. No una narrativa pública. Mirais, puedo ver eso. ¿Tienen? Fulminando con la mirada a una silla que se niega a ser lijada. No me subestimes, dijo. Puedo ser muy persuasiva con los objetos obstinados. Nuestros ojos se encontraron y algo cálido y peligroso pasó entre nosotras. La niebla se acercó más. Encendí la luz interior por un momento para leer una pequeña señal y bañó su rostro con un brillo suave. Líneas de fatiga o fuerza y algo parecido a anhelo. La apagué rápidamente.
como si la oscuridad pudiera protegernos de ver demasiado. En un momento dado, la carretera se enderezó lo suficiente como para que pudiera relajar mi agarre. Me dolía el hombro, tratando de estirarlo sin que fuera obvio. ¿Estás bien?, preguntó. Solo, Regina. Sin pensarlo demasiado, sin preguntar, se estiró y presionó sus dedos suavemente contra la parte superior de mi hombro, justo donde se había acumulado la tensión. Su tacto era cálido, firme, cauteloso. ¿Está bien así?, preguntó de inmediato, con la voz baja. Cada nervio de mi cuerpo se iluminó. Sí, dije, con voz ronca. Está bien. Masajeó el músculo suavemente, solo durante unos segundos. Fue un gesto de cuidado tan pequeño, pero se sintió enorme. Ahí, murmuró, retirando su mano. Cargas demasiado aquí arriba. ¿Cargo demasiado en todas partes?, dije, tratando de respirar normalmente. Caímos en otro silencio, pero esta vez fue diferente, más suave. Había un nuevo tipo de intimidad en el coche Nola. Solo 2 personas bajando cuidadosamente su armadura centímetro a centímetro. Le conté sobre mi primer intento de salir del armario, en la universidad, cuando había elegido al amigo más seguro para confiarme. Y cómo ese amigo accidentalmente me había sacado del armario a la mitad de nuestra residencia. Me contó sobre la primera vez que se dio cuenta de que se sentía atraída por las mujeres, en un internado donde lo peor que podía ser era caótica. Intercambiamos pequeñas vergüenzas y grandes arrepentimientos. Historias que no habíamos contado en Navidad porque había demasiados oídos y muy poco espacio. Con cada revelación, algo cambió entre nosotras, no en un romance fácil, sino en un reconocimiento mutuo. La sensación de estar menos sola en tu particular marca de fragilidad. Afuera, la niebla se espesó hasta que sentimos que conducíamos dentro de una nube. Nos obligó a reducir la velocidad, a prestar atención, a aceptar que no podíamos ver muy lejos. Dentro del coche, estaba sucediendo lo mismo de una manera diferente. Avanzábamos, pero no teníamos idea de a dónde iba realmente este camino entre nosotras. La niebla finalmente se volvió imposible de ignorar. La visibilidad se redujo a apenas unos metros por delante. El mundo exterior era una pálida pared gris. La señal de tráfico advertía de un mirador panorámico más adelante, aunque lo de panorámico sonaba irónico cuando apenas se veía la barandilla. «Voy a parar», dije. «Esto se está poniendo peligroso», Victoria sintió. De acuerdo, puse el intermitente y dirigí cuidadosamente el coche hacia el pequeño apartadero. La grava crujió bajo los neumáticos. El rugido amortiguado del océano se hizo más fuerte debajo de nosotros, invisible pero insistentemente presente. Cuando puse el coche en punto muerto, el silencio interior era denso. Solo el leve zumbido de la batería y nuestra respiración. Mis manos permanecieron en el volante, con los nudillos blancos. «Emily», dijo Victoria suavemente, «¿puedes soltarlo?». Exhalé y obligué a mis dedos a liberar su agarre. No me había dado cuenta de lo fuerte que me había estado aferrando. Al volante, a mi compostura, a todo. Nos sentamos allí, una al lado de la otra, frente a una niebla que ocultaba el precipicio, el mar y el horizonte. Se sentía como estar en pausa entre 2 mundos. «Esto es surrealista», murmuré. «Podríamos estar en cualquier parte, estamos exactamente donde hemos estado evitando», dijo ella en voz baja. Giré la cabeza hacia ella. «¿Qué quieres decir?». Ella miró al frente, su perfil perfilado por la suave luz gris. «Navidad», dijo. «La coquina». La conversación que no terminamos, mi corazón tropezó. «No recuerdo», «Sí, lo recuerdas», interrumpió suavemente. «Empezaste a decir algo y luego te detuviste». «¿Y yo?», «Vi tu cara». «Conozco esa mirada». «La he visto en espejos, Tragentanseca». «He estado pensando en ese momento durante meses». Continuó, acerca de si te interpreté mal.
Acerca de si te asusté, acerca de si soy. ¿Peligrosa para ti? Victoria. Finalmente se giró para mirarme de frente. Sus ojos estaban más suaves que nunca, pero también más firmes. Me dije a mí misma después de mi divorcio que nunca más pondría a nadie en una posición en la que elegirme significara perder demasiado, dijo. Construí una vida en torno al control. En torno a no necesitar a nadie lo suficiente como para arriesgarme al caos. Sentí cada palabra como si estuviera siendo grabada en mis costillas. Pero entonces, dijo, con la voz más baja, entraste en el apartamento de mi hermano con tinta en los dedos y estrés en los ojos, despotricando sobre un balcón histórico que estaban derribando. Y pensé, ahí está. La persona que ama las cosas rotas lo suficiente como para luchar por ellas, solté una risita temblorosa. Esa es una primera impresión muy específica, empeoró en Navidad, dijo. Hablaste de cimientos mientras removías la salsa como si fuera un elemento estructural. Te reías incluso cuando estabas cansada. Escuchaste a mi madre quejarse sin intentar solucionarle nada. Y cuando te pregunté por tu trabajo, te iluminaste de una manera que no había visto en mucho tiempo, respiró hondo. Y entonces me miraste como si fuera peligrosa, repitió suavemente, no por mi dinero, por lo que sentías. Y me di cuenta de que me había convertido en alguien que nunca quise ser, un desastre potencial en la vida de otra persona. Las lágrimas picaron en la parte posterior de mis ojos, repentinas y ridículas. No eres un desastre. Dije, no lo soy. Pregunto. Cada mujer a la que he amado ha pagado un precio. Mi ex perdió su privacidad, su trabajo. Mi familia perdió su narrativa de perfección. Mis empleados casi pierden la empresa cuando el escándalo afectó a nuestras acciones. Reconstruiste, dije. Sí, pero yo elegí eso. Ellas no. El océano golpeaba contra los acantilados de abajo, un ritmo constante e implacable. Pensé que lo más amoroso que podía hacer, dijo, era mantenerme alejada de ti, mantener todo educado, distante. Pretender que la Navidad fue solo Navidad, eso nos hace dos, susurré. Ella escudriñó mi rostro. Así que no te invité a Berlín. Evité las cenas familiares. Me aseguré de que cualquier contacto que tuviéramos pasara por Mark o Claire. Me dije a mí misma que te estaba protegiendo. Me reí débilmente. Me dije a mí misma que los estaba protegiendo a ellos, nos miramos fijamente, el espacio entre nosotras repentinamente lleno de todas las cosas que nunca habíamos dicho. ¿Cómo te está funcionando eso?, preguntó. Estoy muy segura, dije. Y muy sola, ambas nos reímos entonces, rompió algo. Mis manos temblaban en mi regazo. Traté de calmarlas, pero Victoria se dio cuenta. Siempre se daba cuenta. Lee dijo, necesito hacerte una pregunta directa. Si no quieres responder, dímelo. ¿Y lo respetaré? Mi pulso golpeaba contra mis costillas. Vale, ella mantuvo mi mirada, imperturbable. ¿Sientes algo por mí?, preguntó, que vaya más allá de la cortesía familiar y la admiración profesional. El aire en el coche se sentía ligero. Mi primer instinto fue correr, desviar, bromear, fingir, pero no había dónde ir. Solo la niego. La mujer sentada a centímetros de mí, mi voz salió más pequeña de lo que quería, pero honesta, sí, dije. La palabra quedó suspendida en el aire, desnuda e irrevocable. ¿Qué tipo de algo?, preguntó suavemente. Tragué saliva con dificultad. El tipo que hace que mi corazón se acelere cuando entras en una habitación, dije. El tipo que me hace recordar la forma en que sostienes una copa de vino o la forma en que discutiste sobre él. Transporte público como si fuera un lenguaje de amor. El tipo que me hace sentir. Mal y bien al mismo tiempo, sus ojos se cerraron brevemente, como si se hubiera estado preparando para el impacto. Gracias, susurró. Por decir eso, me dolía el pecho. ¿No vas a usarlo en mi contra? Intenté bromar, mis defensas haciendo un último esfuerzo.
Su expresión se suavizó en algo que me asustó más que cualquier mirada furiosa: ternura. «Nunca lo haría», dijo. «Encoso, he estado tratando de protegerte del hecho de que siento lo mismo». El coche pareció inclinarse. «¿Tú qué?» «No he podido olvidarte desde Navidad», dijo en voz baja. «No como una fantasía, como una posibilidad». Una posibilidad aterradora, Enien. Completamente inoportuna que no tengo derecho a pedirte que consideres. El calor subió a mi cara. Las lágrimas borraron los bordes de mi visión. «No somos libres», susurré. «No realmente. Eres la hermana de Mac. Soy la hermana de Claire». «Familia, reputaciones, lo sé», dijo. «Por eso me he mantenido en silencio. Por eso he tratado de evitar esto. Pero sentada en este coche contigo, en medio de esta niebla, me di cuenta de algo». «¿Qué?» «Que evitarte no ha protegido a nadie», dijo. «Solo me ha convertido en una cobarde en mi propia vida». El silencio volvió a apoderarse del ambiente, pesado, vivo. Lentamente, como si me diera tiempo para apartarme, extendió la mano y tomó la mía. Sus dedos estaban cálidos, firmes, callosos en pequeños lugares que me sorprendieron. «Emily», susurró, «no te estoy pidiendo que elijas nada ahora mismo. Ni una relación Air, ni un escándalo. Solo necesito saber si, en este momento, puedo decirte la verdad y tocarte sin que sea una mentira». Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Miedo, deseo, culpa, alivio. Todos chocaron, Sean, imposibles de separar. Pensé en mi vida de elecciones seguras, en todas las veces que había llamado amor a la moderación cuando en realidad era miedo. Pensé en los edificios por los que luché, agrietados, complicados, que valían la pena. Entrelazando mis dedos con los suyos. «¿Ya me estás tocando?», dije suavemente. «Y es lo más honesta que me he sentido en mucho tiempo». Exhaló un sonido a medio camino entre una risa y un sollozo. «¿Puedo?». Vaciló. Luego me miró a los ojos. «¿Puedo besarte?». La pregunta en sí misma fue una especie de misericordia. «Sí», susurré. Nos inclinamos la una hacia la otra lentamente, como si el aire fuera espeso como el agua. El mundo se redujo al espacio entre nosotras, la calidez de su aliento. El tenue aroma a cítricos y cedro, el pequeño temblor en mis propias manos. Cuando nuestros labios finalmente se encontraron, no fue un choque dramático. Fue cuidadoso, reverente, como si ambas tuviéramos miedo de romper algo frágil si nos movíamos demasiado rápido. Su boca era suave, su mano se apretaba suavemente alrededor de la mía. Sentí todo, el latido de mi pulso, la tensión que había cargado durante meses derritiéndose y reorganizándose en algo nuevo, la silenciosa y atónita comprensión de que esto era real. Mi otra mano se elevó por sí sola, descansando ligeramente contra su mandíbula. Su piel estaba cálida bajo mis dedos. Profundizó el beso un poco, preguntando, no exigiendo. La niebla exterior se apretaba contra las ventanas, convirtiendo el coche en un universo diminuto y suspendido donde solo existía este momento. Cuando finalmente nos separamos, nuestras frentes descansaban juntas. Nuestras respiraciones se mezclaban en el pequeño espacio entre nosotras. Me reí, un sonido tembloroso e incrédulo. «Bueno», susurré, «ahí va mi carrera como la responsable». Ella sonrió, con los ojos aún cerrados. «Se te permite un acto de imprudencia por década», murmuró. «Te escribiré una nota, por primera vez en mucho tiempo». Sentí algo más que solo miedo, sentí posibilidad. Nos sentamos allí, sin aferrarnos del todo la una a la otra, pero sin soltarnos tampoco, sabiendo, con aterradora claridad, que pasara lo que pasara después, no había vuelta atrás a fingir que esto era solo cortesía y conveniencia familiar. Habíamos cruzado una línea. Punto de no retorno. Y el camino por delante, como la carretera cubierta de niebla, era imposible de ver con claridad. Nos quedamos aparcadas en el mirador más tiempo del que debíamos. La niebla no se levantó, pero finalmente
El tiempo exigió nuestra atención. La junta directiva en Monterey no iba a retrasarse porque 2 mujeres finalmente habían decidido dejar de mentirse a sí mismas. ¿Deberíamos irnos?, dije a regañadientes. Victoria asintió, como si rompiera un hilo frágil. ¿Deberíamos? Ajustamos nuestros asientos. Revisamos nuestros cinturones de seguridad. Fingimos ser puramente prácticas por un momento. Se sentía como si nos pusiéramos disfraces de nuevo. Cuando volví a incorporarme a la carretera, pude sentir un cambio en el aire entre nosotras, no más ligero, exactamente, sino más claro. Ya no había que fingir que la tensión era unilateral o imaginaria. Así que, dije, forzando un poco de humor en mi voz, simplemente: ¿no volvemos a hablar de esto nunca más si lo culpamos a la altitud y la niebla? ¿Es eso lo que quieres?, preguntó ella en voz baja. No respondí de inmediato. Mi instinto de retirarme era fuerte, los músculos de la abnegación bien entrenados a lo largo de los años. Pero pensé en cómo se había sentido su mano en la mía. En el alivio de finalmente decir la palabra hacia algo que mi cuerpo y mi corazón ya sabían. No, dije finalmente. Eso no es lo que quiero. Entonces preferiría no mentir, respondió. El resto del viaje a San José fue una extraña mezcla de ordinario y monumental. Hablamos de logística de nuevo, tráfico, horarios, dónde aparcar en la oficina. También esbozamos el esquema del problema en términos más personales. ¡Ay! Capas aquí, dije, mientras salíamos de la autopista. No se trata solo de nosotras. Lo sé, a mi hermana le encantas, continué. No así, obviamente, pero te admira. Piensa que salvaste la carrera de Mark. Eres la heroína intocable de sus conversaciones en la cena. Eso no es del todo exacto, murmuró. Para ellos lo es, dije. Si esto saliera a la luz, Yosiu cruzó una línea. La mujer que arruinó las cenas familiares. La que sedujo a la cuñada multimillonaria. No me sedujiste, dijo con firmeza. Entre cosas, yo soy la que tiene demasiado poder aquí. Soy Mayo Ere, más rica, la jefa de tu cuñado en algunos contextos, y una mujer que ya ha sido arrastrada por los tabloides una vez, agregué en voz baja. Otro escándalo podría lastimarte. A tu empresa. A tus empleados. Aparcó en el garaje subterráneo y apagó el motor antes de responder. ¿He sobrevivido a cosas peores que los chismes?, dijo. Pero no quiero volver a tirarme voluntariamente a ese fuego. Y no te quiero cerca de él, entonces. ¿Qué hacemos?, pregunté. Por ahora, dijo, conseguimos los archivos, regresamos, respiramos, no tomamos ninguna decisión mientras el shock aún sea reciente, tenía sentido. También se sentía como poner un incendio forestal en un frasco de vidrio y esperar que no se rompiera. La oficina de San José era todo vidrio y acero y plantas en macetas minimalistas. La gente saludaba a Victoria con esa particular mezcla de reverencia y miedo que había visto antes en torno a las personas poderosas. Mi pronto familia, su tono neutral, profesional. Sonreí, traté de parecer relajada, traté de no imaginar que todos podían ver el fantasma de nuestro beso en mi boca. La recuperación de los archivos fue rápida, casi absurdamente mundana. Un código de seguridad, un armario cerrado con llave, una pila de documentos en un sobre. Esto, pensé, sosteniendo la carpeta, es por lo que estamos aquí. Esta es la excusa que usó el universo. De camino al coche, mi teléfono vibró con mensajes de Claire. ¿Qué tal el viaje? Está con reuniones consecutivas. Victoria es una heroína, como siempre. Tráeme algo de una cafetería de carretera. Me muero de hambre. Me quedé mirando sus palabras más tiempo del necesario. Victoria es una heroína como siempre. La narrativa ya estaba escrita en la mente de mi hermana. Insertar una complicada historia de amor en ese guión parecía imposible. De vuelta en el coche, la dinámica cambió de nuevo. El beso ya estaba en el pasado.
pero lo suficientemente reciente como para que cada mirada fuera cargada. Emily, dijo Victoria, cuando nos reincorporamos a la autopista, necesito que me prometas algo, eso es peligroso, dije. Aún no me has dicho que me dedicó una leve sonrisa. Prométeme que no convertirás esto en una historia donde tú eres la villana. Yo no, sí, lo haces, dijo suavemente. Ya puedo oírlo. Destruiré a mi familia, arruinaré su empresa. Soy egoísta por querer esto. Sabes cómo proteger a otras personas. No estoy segura de que sepas cómo protegerte a ti misma. Sus palabras me llegaron tan fuerte que casi dolió físicamente. ¿Y si quererte es egoísta? Susurré, lo es, dijo. Y también lo es querer que siga fingiendo que no siento nada. Cada camino a partir de aquí tiene algún tipo de costo. Solo tenemos que ser honestas sobre quién está pagando que hay una versión en la que nadie salga herido, pregunté. Ella miró hacia la costa cubierta de niebla. No, dijo suavemente. Solo hay una versión en la que sufrimos por algo real y una versión en la que sufrimos por una mentira. No tenía una respuesta para eso. De vuelta en Monterey, el retiro tenía el zumbido eléctrico de las grandes decisiones inminentes. Corrían rumores sobre un posible acuerdo europeo, OP. Todas las cosas que hacían brillar los ojos de la gente. Nos colamos de nuevo en el edificio cargando los archivos como contrabando. Mac nos recibió en un pasillo lateral, con el alivio escrito en su rostro. ¿Son salvavidas?, dijo, abrazándome brevemente, luego dando una palmada en el hombro a su hermana. ¿En serio, Vic? Te debo unas, se la debes a Emily, dijo ella. Ella condujo, me sonrió. Bueno, gracias por no matar a mi jefa y a mi hermana de una sola vez. Eso habría sido incómodo, forcé una risa. Cuando quieras, mientras caminaban delante. Hablando de logística, me quedé un paso atrás, observándolos. Hermanos, pero también jefa y empleada, pero también mi familia. Mi mente recorrió escenarios como una presentación de diapositivas a toda velocidad, contárselo, alejarme, quedarme, lo que quedarse siquiera significaría. El resto de la tarde fue un torbellino de points de otras personas y vistas lejanas del océano. Me senté en la audiencia para la sesión principal, tratando de escuchar mientras Victoria presentaba un ambicioso cronograma de expansión su firm, diapositivas nítidas y perfectas. Verla en su elemento, la forma en que dominaba la sala, la forma en que la gente se inclinaba para captar cada una de sus palabras, no solo me atraía, estaba orgullosa y aterrorizada. En la pausa para el café, Claire me encontró cerca de la ventana. «¿Has estado callada?», dijo, tendiéndome una taza. «¿La niebla te ha revuelto el cerebro?» «Un poco», dije con sinceridad. «Me estudió. ¿Estás bien?» «Estoy bien», mentí. Me dio un codazo en broma. «¿Sabes? Sigo pensando que tú y alguien como Victoria harían una combinación interesante. Dos mujeres intensas, salvando edificios y el planeta juntas». Me atraganté con mi café. «¿Qué? Estoy bromeando», se rió. «Relájate. ¿Es demasiado mayor para ti? ¿Y tú nunca sobrevivirías a su horario? ¿Cierto?», dije, forzando una sonrisa. Obviamente, la habitación de repente se sintió más pequeña. Nadie me había acusado de nada, pero me sentí expuesta de todos modos. Más tarde esa noche, hubo una cena formal. Discursos, brindis, choque de copas. Me senté en una mesa con gerentes de nivel medio y sus cónyuges, haciendo una conversación educada, riendo en los lugares correctos. Al otro lado de la sala, Victoria se movía entre las mesas, la anfitriona perfecta, amable, atenta, intocable. Nuestros ojos se encontraron solo 2 veces. Ambas veces, fue como si el aire entre nosotras se espesara por un momento antes de que la realidad volviera a aparecer. La complicación no era solo emocional, era estructural. Ella era la columna vertebral de esta empresa, el nombre en cada diapositiva. Yo era una extraña, una invitada en este mundo,
conectada solo por lazos familiares y un enamoramiento que había superado su tamaño adecuado. Más tarde, en mi habitación de hotel, el silencio me invadió. Me quedé de pie en la ventana, mirando el océano, negro ahora, solo los bordes blancos de las olas visibles cuando rompían. Mi teléfono vibró. «Victoria, ¿puedes salir al balcón?» Mi corazón dio un vuelco. La habitación tenía un pequeño balcón con vista al patio principal. Abrí la puerta de cristal y salí al aire fresco de la noche. Al otro lado del patio, unos pisos más arriba y a la derecha, se abrió otra puerta del balcón. Victoria salió. Las sombras y la luz de las lámparas la convirtieron en una silueta. No podíamos hablar en voz alta, todavía había gente deambulando abajo. Se sentía extrañamente como volver a ser adolescentes, escapándose sin que los padres se dieran cuenta. Levantó su teléfono y el mío vibró de nuevo. «¿Hoy fue mucho?», le respondí. Esa es una palabra para ello. Mantuvimos nuestra conversación en pantallas. Los ojos ocasionalmente se elevaban para encontrarse a través del espacio entre nosotras. «Victoria, no quiero fingir que no pasó nada, pero tampoco quiero arrastrarte a una situación de la que te arrepientas más tarde. Yo ya estoy en ella. He estado en ella desde Navidad, Victoria. Podríamos decidir terminarlo aquí, llamarlo un momento importante de verdad. Tomar decisiones que mantengan todo intacto. Yo todo intacto. Excepto nosotras, hubo una pausa más larga. Victoria, ¿cómo sería siquiera nosotras? Esa era la pregunta. Y luego reuniones secretas, distancia cuidadosa en eventos familiares, llamadas susurradas entre zonas horarias. El miedo constante a ser vistas. La presión de su vida pública presionando contra el espacio frágil de algo nuevo y vulnerable entre nosotras. También imaginé la alternativa, dar un paso atrás, llamar al beso un error. Fingir que la honestidad en ese coche no había sucedido. Volver a ser la hermana callada que aparece en las fiestas y evita hacer contacto visual con la única persona que la entiende de una manera que nadie más lo hace. Ninguna de las dos opciones será indolora. Yo no sé cómo sería nosotras. Solo sé que sea lo que sea. No quiero que se construya enteramente sobre el miedo. Ella levantó la vista de su teléfono. Nuestros ojos se encontraron a través del patio. Sin grandes discursos, sin gestos cinematográficos. Solo dos mujeres de pie en balcones separados. Conscientes de que obstáculos muy reales, familia, reputación, logística, historias se interponían entre ellas y cualquier tipo de felicidad sin complicaciones. No lo resolvimos esa noche. Nos fuimos a la cama con más preguntas que respuestas. Durante el resto del retiro, interpretamos nuestros papeles: hermana, jefa, visionaria, invitada, no nos tocamos. Apenas hablamos a solas. Pero la línea había sido cruzada. El silencio ya no significaba neutralidad. Significaba algo que se estaba gestando en silencio bajo la superficie, esperando una decisión que exigiría coraje de ambas. 2 meses después del retiro, estaba de vuelta en mi vida real, yeso agrietado. Reuniones de presupuesto, el olor a polvo y a posibilidad. Monterey se sentía lejano, como un sueño que no estaba segura de haber tenido realmente. Excepto que los sueños no te envían mensajes. Victoria y yo nos habíamos instalado en un ritmo extraño después de aquel fin de semana. No éramos amantes ni desconocidas. Mensajes sobre pugs, artículos sobre arquitectura y sostenibilidad, fotos de antiguas estaciones de tren convertidas en bibliotecas públicas. Nunca un te echo de menos. Nunca un ¿qué somos? Pero siempre un hilo. La opción fácil habría sido dejar que ese hilo se deshilachara y desapareciera, archivar todo bajo la etiqueta de demasiado complicado. Excepto que me di cuenta de algo, lentamente, durante esas semanas, por primera vez en mucho tiempo. Estaba mirando mi teléfono buscando algo más que correos electrónicos del trabajo y logística familiar. Estaba buscando sus mensajes. Una tarde,
Después de un largo día en una obra de restauración, me senté en el suelo de mi apartamento a medio renovar. Con planos esparcidos a mi alrededor, mi teléfono vibró. «Victoria, ¿estás libre para hablar? ¿O enterrada bajo un techo que se derrumba?» Sonreí yo, el techo aguanta. ¿Qué pasa? Llamó en lugar de responder. Su voz a través del altavoz era más baja de lo habitual. Meli dijo, necesito tomar una decisión. Y no quiero tomarla sola. Mi corazón se aceleró. De acuerdo, están presionando para una OPV, dijo. Dentro de los próximos 18 meses. Significaría más escrutinio, más prensa, más todo. Ya he estado aquí antes. Sé lo que le hace a la vida privada de una persona. Me mordí el labio. ¿Es eso lo que quieres? Profesionalmente. Sí, dijo. Personalmente. Dios, no. Pero ese no es el punto. El punto es, si digo que sí a esto, mi vida se vuelve incluso menos mía de lo que ya es. Y si hay alguna posibilidad de un nosotras, tengo que ser honesta sobre lo que te estaría pidiendo que aceptaras. La palabra nosotras quedó suspendida en el aire. ¿Me estás preguntando?, susurré. Te estoy preguntando si estás dispuesta siquiera a considerarlo, dijo. Si no lo estás, probablemente seguiré adelante con la OPV, seguiré haciendo lo mejor para la empresa. Pero al menos sabré que no estoy sacrificando algo que tenía la oportunidad de crecer. Me recosté en el suelo, mirando el techo agrietado que seguía postergando arreglar. Esto no tiene que ser todo o nada, dije lentamente. No nos vamos a casar mañana. No tenemos que publicar selfies de pareja en el LinkedIn de tu empresa. Ella se rió, un sonido suave y sorprendido. ¿Y si empezamos con algo pequeño?, sugerí. No un secreto, no un comunicado de prensa. Solo contárselo a la gente que importa. Ver qué se siente al estar en la verdad, aunque sea solo con un público pequeño al principio. Te refieres a Marcos y Clara, dijo. Y quizás a tu hermana. Eventualmente, añadí. Gente que se verá afectada de cualquier manera. Gente que podría sorprendernos. Casi podía oírla pensar al otro lado, Stace. Pregunto. Una vez que lo digamos en voz alta. No podemos retractarnos. He estado viviendo sin decirlo durante mucho tiempo, respondí. Estoy cansada. Esa fue la elección valiente. Al final. No huir juntas a algún país lejano. No hacer grandes declaraciones en las redes sociales, simplemente. Decidir no mentir a las personas más cercanas a nosotras. Lo planeamos como se planea cualquier restauración delicada, lentamente, cuidadosamente, esperando que algunas paredes se agrieten antes de que se asienten en una nueva forma. Se lo contamos a Clara y Marcos primero, en su sala de estar un sábado por la tarde. Sin revelaciones dramáticas, sin vino para suavizar el impacto, solo café, luz del día y manos nerviosas. Necesito que ambos escuchen hasta el final antes de reaccionar. Comencé con la voz temblorosa. Los ojos de Clara se entrecerraron de inmediato. ¿Qué has roto? No un edificio, dije. Una regla. Victoria se sentó a mi lado, inusualmente callada. Hemos desarrollado sentimientos la una por la otra, dijo simplemente. Sentimientos románticos. Nos estamos tomando las cosas con calma. No hemos tomado ninguna decisión importante todavía. Pero no queríamos mantenerlos en la oscuridad. El silencio que siguió fue tan pesado que casi podía verlo. La cara de Clara pasó por unas 5 expresiones diferentes en 10 segundos. Confusión, sorpresa, dolor, cálculo y algo parecido a miedo. ¿Desde cuándo?, preguntó Marcos, con mucho cuidado. ¿Desde Navidad? Dije, él parpadeó. La Navidad pasada. Asentí. Otro momento de silencio. Ustedes dos, comenzó Clara. Luego se detuvo. ¿Esto va en serio? Sí, dije. ¿Se trata de rebelarse?, preguntó de repente. ¿De ser finalmente la que lo estropea todo? Porque, si quieres atención, hay formas más fáciles. La ira brotó en mi pecho, caliente y aguda.
Esto no se trata de ti, dije, con más firmeza de la que solía hablarle a mi hermana. O al menos, no principalmente. Esto se trata de mí, de nosotras. De algo real que siento y que estoy eligiendo no borrar solo porque es inconveniente. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Podría salir herida, susurró. Ella podría salir herida. Podríamos todas. Ya estamos heridas, dije suavemente, solo que de maneras más silenciosas. Fingir no nos protege tanto como creemos. La conversación fue larga, confusa, sin resolverse ordenadamente. Hubo acusaciones, disculpas, viejas quejas arrastradas a la luz. Al final, no hubo una gran bendición, pero tampoco hubo una puerta cerrada en nuestras caras. No sé cómo sentirme al respecto, admitió Clara finalmente. Pero las quiero a las dos. No voy a fingir que estoy bien de la noche a la mañana. Pero tampoco voy a fingir que son monstruos. No fue una aceptación perfecta. Fue una real. Contarle a la hermana de Victoria, Eleanor, fue aún más complicado. Ella pensaba en titulares y números de encuestas. Se preocupaba por los donantes, los accionistas, la imagen. Esto se interpretará como un patrón, advirtió. Escándalo de divorcio. Ahora relación con la hermana de tu empleada. Una narrativa de desequilibrio de poder. ¿Estás preparada para eso? No estoy pidiendo tu permiso, dijo Victoria en voz baja. Estoy pidiendo tu honestidad. Ya me la has dado, gracias. Salimos de esa conversación sabiendo que parte del apoyo sería condicional. Algo podría no llegar nunca. Pero algo cambió en mí durante el proceso. Cada vez que pronunciábamos las palabras, estamos saliendo. Lo estamos intentando, nos importamos la una a la otra. Un pequeño pedazo del miedo se desmoronaba. No nos apresuramos a hacer declaraciones públicas. No nos mudamos juntas. Nuestras vidas seguían siendo complicadas, entrelazadas con obligaciones y kilómetros, pero empezamos a construir algo. Pequeñas cosas. Un fin de semana en un pueblo costero donde a nadie le importaban los apellidos. Donde caminamos por la playa y discutimos sobre si un faro abandonado debía convertirse en un museo o dejarse como una ruina. Cenas tranquilas en mi apartamento. Becky cocinaba comidas sorprendentemente sencillas y yo le mostraba los bocetos que era demasiado tímida para mostrar a nadie más, mensajes de texto sobre nada y todo. Y sí, momentos en los que el peso de todo lo que arriesgábamos se sentaba pesado entre nosotras. Noches en las que me despertaba en pánico, pensando en titulares que aún no existían. Días en los que ella era arrastrada a llamadas de crisis y yo recordaba que mi novia era responsable de miles de puestos de trabajo y de la reputación de todo un sector. También peleábamos sobre límites, sobre cuánta de nuestro miedo se nos permitía poner sobre los hombros de la otra persona. Pero cada vez que las cosas se ponían difíciles, recordaba aquel mirador neblinoso, la sensación de su mano alrededor de la mía cuando finalmente dejamos de fingir. Una noche, meses después, estaba de pie en un edificio que había pasado un año salvando una antigua estación de tren abandonada convertida ahora en un centro de artes comunitario. La ceremonia de inauguración tenía música en vivo, niños corriendo, ancianos recordando cómo solía ser el lugar. Victoria estaba allí, no como la multimillonaria CEO, sino como una invitada apoyada silenciosamente contra una columna, observándome mientras daba un breve y nervioso discurso sobre la memoria y las segundas oportunidades. Cuando los aplausos cesaron, se abrió paso entre la pequeña multitud y tomó mi mano. En público. No pasó nada dramático. No hubo flashes de cámaras, nadie jadeó. Fue solo un gesto simple y firme. ¿Pareces feliz?, dijo. Estoy aterrorizada, admití. Y feliz, eso suena bastante bien, sonrió. Caminamos juntas por el salón restaurado.
señalando los detalles que los trabajadores habían hecho bien, riéndonos de los que habían necesitado 3 intentos. Más tarde esa noche, Gina, ella se apoyó en la encimera, observándome mientras servía té. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó de repente. ¿Arrepentirme de qué? De decir que sí en ese coche, dijo. De dejarme besarte. De dejar que todo esto comenzara, lo pensé honestamente. Las discusiones, la ansiedad, las complicadas cenas familiares, la forma en que mi vida se había vuelto más impredecible. Me arrepiento de haber esperado tanto, dije. Ella exhaló, con los ojos suavizándose. Yo también. No éramos una pareja de cuento de hadas. No resolvimos todos nuestros problemas con un gran gesto romántico. Todavía había grietas en nuestros cimientos, viejos miedos, nuevas presiones, el conocimiento de que la opinión pública podía volverse en nuestra contra en cualquier momento. Pero seguimos eligiendo, no una vez, sino una y otra vez. Hablar en lugar de retirarnos. Decir la verdad en lugar de escondernos detrás de es complicado. Permitirnos ser vulnerables, incluso cuando habría sido más fácil armarnos. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que el viaje entre Monterey y San José no arregló nada mágicamente. No nos dio un camino simple. Lo que nos dio fue un momento de honestidad radical en un mundo que se beneficia de fingir. Nos dio un punto de partida. Y si hay algo que he aprendido de los edificios, de las relaciones, de las autopistas neblinosas, es que no necesitas ver todo el camino para seguir adelante. Solo necesitas saber que la persona sentada a tu lado está dispuesta a enfrentar las curvas a medida que llegan. Si llegaste al final de esta historia, haznos saber en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Y haz clic en la campana amarilla para suscribirte al canal y apoyarnos. Mantén la aventura haciendo clic en el video sugerido en tu pantalla.